Javier, bienvenido, un placer poder entrevistarte y que nos cuentes cómo ha sido la evolución de Anda Conmigo, este proyecto que nace justo pues, por una necesidad no cubierta familiar tuya relacionada con tu hijo. Así es que me gustaría lo primero preguntarte qué tal está Mario. Mario es el motor. Mario ha sido el motor y es el motor de todo. Eh, yo cuando arranqué Anda Conmigo tenía un objetivo y era que mi hijo fuese al 90-95% funcional. 10 años después ya se puede decir que lo es. Ahora es un coco leyendo libros de Warren Buffett porque le gusta todo lo que es la parte de inversión, primero bachillerato. Entró con una silla de ruedas en el centro, no iba a andar y ahora va con sus muletas. Y en el momento que se eche novia, las dejará porque dirá que tiene que ir andando solo. Bueno, pues enhorabuena, desde luego, saber que este primer impulso de desarrollar una solución para él ha sido un éxito, pues es súper satisfactorio. Y encima, vemos una cuestión que no es sencilla, Javier, que es que desde una solución de un problema particular, de un pain que llaman propio, has montado una empresa que tiene ya una dimensión muy grande y esto no suele ser una cosa común. No sé si es común o no. Yo creo que hay gente que lo ha hecho y ha hecho muchísimas cosas. Lo que tengo claro es que para montar cualquier negocio tienes que tener un propósito, porque ese es el motor que te va a permitir seguir adelante. Porque, como contábamos antes, la vida no es un camino de rosas, sino más bien de espinas. De vez en cuando sale un petalillo, pero es complicado. Entonces, el poder crecer no es fácil. Los cuadernos del barco crujen conforme vas inventando nuevas cosas. Los equipos se estresan y nosotros tenemos equipos que, la verdad, son sumamente comprometidos. Franquiciados que están con nosotros en todas. Aunque les haya costado también los arranques, porque al fin y al cabo cuando arrancamos de cero. Éramos muy nuevos, ahora no es lo mismo que antes. Entonces, el estar comprometido, el tener ese afán por llevar un objetivo social, es lo que verdaderamente hace que todo se mueva. Tu bagaje profesional previo a Anda Conmigo es de consultor, de una gran consultora internacional, y te lanzas a emprender. ¿Cómo es eso cómo es el dicho? Una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese paso de realmente ponerte a trabajar en la creación de una empresa? Bonito, apasionante y horrible a la vez. Y mira, el primer golpetazo que yo me di, independientemente de que aunque hagas un plan de negocio, el primero siempre tiene sus fallas. Yo venía de equipos grandes, venía de coordinar 150 personas, 200, distintos países, arrancar factorías. Un negocio pequeño no tiene nada que ver con lo que tú has hecho antes, pero nada. O sea, el factor humano ahí se cumple muchísimo más. O sea, esa hermandad que tienes que crear con el equipo no se asoma ni por asomo. Entonces tienes que aprender a volver a gestionar, a aprender a ver cómo se tienen que hacer esos cambios. Un impacto de un terapeuta en nuestros casos es un impacto directo a tu línea de flotación. En una consultora con equipos grandes hay una persona que se puede poner mala y eso está oculto. Aquí no. Aquí es directo lo que llegas. Si hay alguna rotación, pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, en el modelo que empezamos con Anda Conmigo, el primer año tuve una rotación de 17 profesionales. No porque fuesen malos, ni muchísimo menos, sino porque el concepto nuevo que queríamos integrar no existía como tal. Entonces, a mí me tachaban por segunda vez, cuando monté la empresa y cuando monté esto, de loco, por segunda vez. Porque decían, digo mira, esto tiene que ser como un manual de consultoría. Yo digo, yo tengo que tener mi cuaderno, de forma que si me viene un niño con 4 años y medio y tiene cualquier necesidad, yo tengo que coger, ver dónde está su edad cronológica, dónde está su edad real y ver qué pasos tengo que ir llevando. No, pero eso es muy difícil, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, de alguna forma lo tenemos que montar. Y al final, con el esfuerzo de todos, se puede ir montando. Y de ti primero, ¿no? Como se dice en el escondite, porque al final has tenido que desarrollar todo este proyecto, todo este plan de negocio claramente al principio empezando solo, haciendo todas las actividades tú y luego ir creciendo hasta el punto en el que ahora mismo estamos hablando de más de 100 puntos de trabajo vuestros y con más de 650 personas trabajando directamente en Anda Conmigo.
¿cómo es la expansión? Es decir, el crecer desde el punto de vista del emprendedor, el empezar a delegar, cuéntame un poquito. Delegar es difícil. Delegar es muy difícil. Vuelvo a la frase que decía de José Elías, ¿no? Dice, cuando emprendes, el primer centro mío, tamborilero, flautín, todo lo que tengas que tocar. Cuando ya tienes equipo, te conviertes en ese director de orquesta, empiezas a manejarlo todo. Cuando tienes que soltarlo para poder crecer y expandir, pasas a ser ese dueño del teatro, es muy complicado. Porque ahí tienes que basarte en la confianza de la gente. Y tienes que tener sumamente esa confianza para saber que van a llevar tu negocio como si fueses tú. Y por muy bien que lo quieran hacer, nunca lo vas a ver como si lo hicieses tú. ¿Y qué recomendarías en eso a la gente que quiera franquiciar? Para poder hacer esa transmisión de conocimiento, los manuales, estas cosas no es mucho más de piel, ¿no? De trabajo diario. O sea, al final tienes que ver con qué personas te juntas y qué personas tienes a tu lado. La base de cualquier negocio es saber con quién estás al lado. Porque ese compromiso, cuando poníamos en cualquier parte de recursos humanos, que vemos el carro de la gente que está empujando el carro y la gente que tira del carro, esa es la buena. Hay que identificarla. Y para eso tienes que pasar tiempo con ellos. Tienes que saber cuáles son las necesidades que tienen y cuáles son las motivaciones que también tienen. Porque muchas veces no son económicas. Muchas veces es el querer hacer algo y verdaderamente esa vocación social y sobre todo en nuestro caso. Por ejemplo, a mí me encanta la familia, lo mismo. La familia para mí es un motor brutal. Todos aquellos centros que son el matrimonio los que tiran de ellos van fantásticamente. ¿Por qué? Porque en los momentos malos está la otra persona. Y en los momentos buenos apoya a la otra persona además. Y también hay que saber partir peras con algún franquiciado que no encaja, que no entiende el modelo. ¿Cómo has vivido eso? Es duro, ¿no? Porque eso es como cuando te vuelven a hacer otro hijo y de repente tienes que cortar con él. Entonces te das cuenta que no era un hijo, era un sobrino. En ese caso, lo que tienes que hacer es romperlo lo antes posible. O sea, no te tiene que dar miedo el que un franquiciado se tenga que marchar. Muchas veces nos frenamos porque pensamos que nos van a hacer ese daño o que voy a dejar de cobrar, como pasa con un padre. No. La gente que esté tiene que estar porque esté convencida de estar. Si no, eso va a ser siempre un grano y un punto negro dentro de ese cocido. Entonces no tienen que estar. Y para escogerles, Javier, escoger una franquiciado debe ser de lo más difícil, ¿no? Sí. Mira, dentro de los estudios que hacemos, independientemente de que hagas unas encuestas y te vayan dando cada vez más información y ya por ahí empiezas a filtrar mucho, al final tienes que tener ese toque personal de poder hablar con él. Ahí te van a dar algo distinto a lo que es verdaderamente el cuestionario que te van a plantear. Cada vez nuestros cuestionarios son más complejos. También eso podías pensar al principio, dices, joder, cuanto más difícil lo pongas, peor. No. Al final, lo que estás haciendo es un modelo de selección de verdaderamente la gente que va a continuar contigo en el tiempo. Es una selección mutua la del franquiciado y el franquiciador, eso está claro y nunca está de más remarcarlo. 10 años ya de actividad de Anda Conmigo. Estoy convencido de que estás orgulloso de lo conseguido, de hecho se nota tal como hablas de este proyecto, pero ¿qué es de lo que más orgulloso te sientes? 12.000 familias. Primero mi hijo. Lo segundo son las 12.000 familias que hemos ayudado. En los modelos de negocio y el dinero, esto es como yo siempre digo, el dinero va y viene y todo va y viene. Pero lo que has ayudado, eso no hay quien te lo quite. O sea, la satisfacción de un padre, o la satisfacción de cuando ves un niño, pregunta, hablas con él, ves su avance, eso es lo que te hace dormir bien por la noche en la cama. No es la parte económica, lo que motiva en este negocio. Eso está ligado con el propósito, algo de lo que se está hablando mucho, pero que en realidad tampoco cala tanto en la sociedad, ¿no? Me refiero a las personas que quieren emprender. ¿Cuál es tu propósito? Pues se habla mucho, pero está un poco hueco, ¿no? Pero porque muchas veces la gente, cuando pretende emprender, lo hace sin ese modelo de propósito. Entonces, si no tienes un objetivo que verdaderamente puede ser tangible en un futuro, si no tienes esa idea clara, no vas a llegar a él. Entonces, no vale emprender por decir, voy a conseguir tanto dinero. Cuando vamos por ese lado, vamos mal porque al principio vas a perder por todas partes. O sea, ahí no vas a conseguir nada. Entonces, los propósitos tienen que existir y tienen que ser medibles y tienen que ser algo que verdaderamente a ti te motive. Entonces, los negocios con propósito son complicados y son pocos. Muchas veces pensamos que, ¿cómo voy a hacer un negocio con propósito? Si hay muchísimos que ya lo hacen.
Se puede hacer perfectamente mientras que tú tengas la idea clara de lo que quieres hacer. Y da igual que existan otros competidores, otros centros, otros lo que sea, que hagan lo mismo. Al final tú tienes que tener tu idea clara y saber exactamente en qué te vas a diferenciar con el de al lado. En Revista Emprendedores hemos hecho una encuesta que no es científica, es informal, pero los resultados son plenamente válidos porque hemos preguntado a los emprendedores si cumplieron su plan de negocio. El 100% de los emprendedores nos dijeron que no. Y luego el 100% nos dijeron que fue muy buen ejercicio, que no se arrepienten de haberlo hecho. En tu caso, ¿cuánto se parece Anda Conmigo a lo que pensaste en el origen? Pues fíjate, siempre digo lo mismo. En la parte de ingresos, en lo que es verdaderamente el volumen, no varía con respecto a lo que yo predije. De hecho, los volúmenes que seguimos manejando en nuestros centros, según abrimos ahora, son los mismos que yo hice en el 2017, 18 y 19. ¿Por qué? Porque es la misma consolidación que tiene un centro según abre. Donde varían es la parte de gastos, obviamente. Ahí es donde se estrella muchísimo. Pero quizá porque no existe ese conocimiento financiero, esa parte de microeconomía, de decir, vamos a analizar verdaderamente por qué estoy haciendo esto. Empiezan los agobios. En esta vida en la empresa también tenemos que esperar. Es que no encuentro un profesional para hacer la terapia. Pues espérate, porque tampoco se trata de que metas a ese terapeuta metiéndote un duro golpe en tu línea de flotación. Y también hay cosas como la internacionalización o otro tipo de desarrollos que han venido sobrevenidos, ¿no? Que en realidad son oportunidades que te has encontrado por el camino, ¿o no es así? Sí, la internacionalización viene totalmente sobrevenido. Ahí lo que no tienes que tener miedo es a meterte en ello, aunque no sepas. Igual, esto es como si dicen, me voy a Francia. Perfecto, ¿sabes francés? Y dices, no, pero bueno, ya vendrá bien. No te puedes asustar por los retos. No te digo que seas un loco, ni muchísimo menos, pero no te puedes asustar. Las cosas tienes que tener las medidas y saber que por qué quiero ir a Francia y cuál es el objetivo que voy a tener. El idioma o cualquier otra cosa es un punto que se tendrá que tratar. Pero sí tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer allí. Bueno, lo mismo, los negocios no se montan de un día para otro. Tienen que estar pensados, articulados, definidos. Obviamente no se trata de que pase el tiempo y no hagas nada, procrastinación pura, ni que te vuelvas loco y te líes la manta a la cabeza. Tienes que tenerlo medido. Y obviamente no asustarte por nada. ¿Por qué? Porque siempre se puede reconducir. Creo que viene a cuento preguntarte ahora cuáles son los hitos que habéis conseguido en estos 10 años de trabajo. ¿Cuáles son los logros, ¿no? Pues aparte de mi hijo, aparte de las 12.000 familias, aparte de dar un volumen de empleo del cual también me siento muy orgulloso, de esos 650 empleados de forma directa, estamos aportando en algo que para mí ya viene de mi esencia, ¿no? De ese mundo de consultoría mío, ¿no? Y es innovar. Innovar. Utilizar las herramientas tecnológicas como base para potenciar aún más nuestras propias terapias, tanto dentro como fuera. La democratización de la terapia. Tenemos que llegar a ello. Tenemos que llegar al mundo rural. Tenemos que hacer muchísimas cosas para poder ayudar a cada vez a más familias. Es que eso es cambiar el mundo, ¿no, Javier? Democratizar la terapia. Es que es el objetivo. Es necesario. Y ahora tenemos la herramienta. En el año 2000, cuando empezó Google y todo esto, empezamos con los portales y empezamos con muchas cosas. Bien, ¿por qué no utilizamos nuestra tecnología ya para llegar a puntos mucho más pequeños? Porque al final lo necesitan exactamente igual que un punto grande. No porque tenga 50.000 empleados, digo 50.000 empleados, 50.000 personas, es el sitio para abrir la franquicia. Si tengo 500 y al lado tengo una capital grande, a lo mejor lo que tengo que hacer es un microhíbrido entre lo que es la parte presencial y lo que es la parte online. Y eso se puede hacer. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Justo en eso, como dices, estés trabajando, el desarrollo de una aplicación con inteligencia artificial que bueno, pues da una serie de ventajas que me interesa mucho conocer brevemente. Esto es el primer paso. El primer paso era que todo el mundo tuviese un acceso, tanto padre como terapeuta, como estudiante, como tres puntales importantes, a lo que es la información de calidad y real. Que cuando estamos en una situación en la que tenemos que hacer una consulta y que viene relacionada con el mundo terapéutico, no se hablase directamente a un Google y se preguntase a un Google o a un ChatGPT, que también ya últimamente se hace mucho.
¿Por qué? Porque la información que nos va a dar sigue siendo totalmente impersonal. Tenemos que saber qué información la damos y cómo la damos. Y para eso nos tenemos que basar en toda nuestra fuente de conocimiento. Y ahí conseguiremos que los resultados no sean más que alarmantes, sino verdaderamente orientados a lo que la persona espera recibir. Y diciendo las cosas como son. Y que sea inteligible para él y útil también, ¿no? Tengo preparadas una serie de preguntas y me doy cuenta de que esta es una bobada, pero te la voy a hacer de todos modos. Sobre equilibrar el lado emocional y el empresarial. Ya has hablado de esto, no hace falta equilibrarlo, ¿no? No. La empresa es pasión y se acabó, ¿no? Mala pregunta. Pasión y propósito. Pido disculpas. Bueno. Hombre, también has comentado alguna vez que hemos hablado y cosas que hemos visto publicadas sobre vuestra empresa, que equivocarse no es malo, que también es una palanca de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? A ver, cada vez funcionamos mucho más en intentar que las palancas de aprendizaje para los franquiciados nuevos sean más fuertes. Antiguamente, cuando empezamos, dábamos una formación de 4 días, donde se dividen 2 días en la central, aprendiendo todo lo que es la parte más operativa, más de gestión, más de marketing, comercial, legal, etc. Y luego entrábamos directamente a los centros terapéuticos. ¿Para qué? Para analizar y vivir lo que es tener un centro, que al fin y al cabo es lo que va a hacer un franquiciado. ¿Qué ocurre? Que eso está muy bien. Podemos tener, antes eran recomendaciones en papel, ahora lo tenemos por los manuales operativos, documentación, etcétera, lo tenemos online. Cuando llega el momento de la apertura, se olvida todo. O sea, desde cómo cogen una llamada telefónica hasta cómo hacen una factura. Olvídate. Entonces, una de las cosas que hemos cambiado es, hemos metido una figura, que para nosotros es muy importante, que son los aceleradores de franquicia. Los aceleradores de franquicia son franquiciados que ya tienen un éxito consagrado, que tienen modelos muy concretos y que entienden muy bien cómo tienen que funcionar sus centros y que acompañan durante 6 meses a los nuevos centros terapéuticos. El objetivo de ahí, además, es que se cree una red ya piramidal en la que un acelerador de franquicias tenga su propia representación, sean los representantes o ese reflejo de llevar la empresa hacia los distintos franquiciados que han arrancado. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa figura, por mucho que queramos hacer de la central, somos los que somos y no vamos a llegar. Y sí automatizamos y sí metemos agentes virtuales y sí hacemos cosas, pero aún así vas a necesitar la persona física. Y en este caso, los aceleradores hacen una función principal, muy buena, porque llevan los centros que han arrancado y los acompañan durante todo el camino. De esta forma, nosotros podemos hacer una estructura empresarial en la cual toda la información lo pasamos a estos representantes o responsables de zona, llámalo como quieras, y ellos son a su vez los que pasan para abajo. Oye, y ahora que estás comentando esto de la adaptación de cada uno de los franquiciados, ¿tenéis flexibilidad en que haya una personalización del trato, alguna cuestión, digamos, más personal de cada uno de los franquiciados? ¿O sois rígidos en, oye, esto se hace todo así? ¿Cómo va? Lo que pasa es que, a ver, esto es como cuando haces cuando tienes ese flujo, generalmente tú das la mano y acaba en el brazo, no, en todas partes. Entonces, al final te obliga a hacer una parte muy rígida. Eso no quiere decir que luego no vayamos moldeando. Pero para hacer las cosas bien tienes que ser rígido. Porque ya hemos probado lo otro y no ha funcionado. Entonces, todo el mundo tiene que trabajar de una misma forma. Y si no trabajamos de esa misma forma, no funciona. Se rompe la unidad del servicio que dais. Eso es. Entonces, ¿eso cómo lo controlamos? Aparte de nuestros responsables de zona, con todo lo que son unas medidas y unas métricas de calidad. Hacemos auditorías de calidad cada vez más constantes. Antes las hacíamos cada año, ahora las estamos haciendo cada 6 meses. Y luego una certificación de la ISO, en el método Ando Conmigo, que es verdaderamente lo que impulsamos. De esa forma, detectamos en cualquier momento cualquier desviación que estemos teniendo. Dejaste el trabajo en una multinacional acogiéndote a un ERE y te llamaron loco. Todavía falta espíritu emprendedor, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves? No se fomenta el espíritu emprendedor, efectivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos charlas, cuando hacemos algún tipo de conferencia, cualquier cosa, o sea, el emprendedor, tanto la persona joven como la persona más adulta. ¿Por qué? Porque siempre está puesto como juego de todos los problemas. Es más fácil ser funcionario.
Y es el mayor error que estamos cometiendo en nuestra sociedad, bajo mi punto de vista. Necesitamos mover modelos que verdaderamente nos permitan generar cada vez más negocio. Eso va a enriquecer nuestra economía. Y el empresario es la parte más importante que nos encontramos en este mundo, en España sobre todo, últimamente más. Creo particularmente que no se puede animar a todo el mundo a ser emprendedor, pero que muchas veces quedarse cruzado de brazos y no hacer nada es muchísimo más arriesgado que tomar un paso como el que hiciste tú, ¿no? Es que el miedo que tiene la gente por ser emprendedor es lo que me va a pasar. ¿Y lo que te va a pasar en una empresa que estás contratado? No lo sabes tampoco. O sea, no sabes en qué situación te vas a encontrar dentro de 2 días. Tu situación vital es un ejemplo absoluto de eso, ¿no? Te cambia la vida de un día para otro. Entonces, al final, lo que no hay que tener miedo a las cosas. O sea, el miedo es un freno, es lo que te para. Eso es lo que hay que evitar siempre. Me apetece mucho hablar contigo de una cosa. Yo creo que tenemos un rasgo común, a lo mejor hay más de uno, pero desde luego yo creo que en este coincidimos. Somos 2 networkers. Es decir, nos gusta mucho hablar con gente distinta, conectar a los que conocemos y tengo la sensación, me apetece que lo compartas, que para ti eso ha sido clave en el desarrollo de la compañía, ¿no? Sí, pero no entendamos el hacer networking con entregar tarjetas, que también ocurre. Esto es como cuando vas a los sitios como, bueno, como algunas asociaciones y cosas de estas que se juntan y empiezan a repartir tarjetitas. Digo, pues a mí tampoco me apetece tirarlas. Yo, de hecho, ya no llevo tarjetas. Si quieres el teléfono, te lo paso con un QR y fuera. A ver, tú tienes que ir a los sitios, te invitan a muchísimos sitios para hacer reuniones de conocer más empresarios, conocer todo. Ves aquellos sitios que realmente te aporten, para empezar. ¿Por qué? Porque el tiempo cada vez, y según vas subiendo, estarías en más sitios, estarías todo el día liado, ¿no? Ves aquellos verdaderamente que te estén aportando algo. Y establece relaciones de confianza. No busques nada. No busques nada, porque al final, cuando alguien va buscando algo, se nota que quieres vender. Tú cuentas tu historia y cuentas... Pero vender no es malo, en realidad, ¿no? Pero por eso no te van a... No te van a o sea, entiendo. hay que entenderlo. Entiendo lo que dices, sí. Tú tienes tu historia y tú valoras lo tuyo. Y el otro tiene su historia y valora lo suyo. Lo más bonito es poder compartirlo y sacar de ahí posteriormente, si tiene que salir, va a salir una sinergia. Porque va a salir sola. Claro. Pero además, si conoces la historia de la otra persona, te puede dar también ideas a ti. Esa retroalimentación, para mí, es la que más vale. Al final, la base de los negocios no se puede digitalizar, es una cosa intangible que se llama confianza. Y eso que estás diciendo, puedes endosar la confianza que tú tienes a alguien en un tercero y están agradecidos los dos y además tú no pides nada a cambio. Hay un cierto mantra que al final, pues oye, si conectas a la gente, pues ya está como hemos hecho nosotros, incluso en algún caso personal que nos hemos presentado a gente, ha funcionado muy bien porque tiene todo el sentido. Oye, atiende a este que es un tío serio y va a trabajar bien, ¿no? Sé humilde con lo tuyo. Claro. Y ya está. Y ser generoso, si es generoso es lo mejor. Creo que sí, eso vuelve, ¿no? Lo que te aporto. Yo me acuerdo muchísimo, hace muchos ya años, que tuvimos esa comida allí en Madrid. Sí. No me llamaste. Me acuerdo que me pusiste en contacto con varias personas y hablamos mucho del tema de inversión, Claro. de los inversores. Sí, sí. Pues eso, a mí lo que me dio fue cómo pensar y cómo dar la vuelta a ciertas cosas que en ese momento tenía un poco en duda. Ahora cuando yo hablo con otros franquiciados... Oye, lo publicamos, me preguntaste, ¿conoces a inversores? Y te dije, sí, digo, ¿para qué los quieres? Para crecer. Digo, crece tú solo. Claro. Y eso es lo que pasó. Y es lo que pasó, efectivamente. Sí. Entonces cuando me di cuenta digo, ¿para qué? Claro. Y además hablar con la gente de GOI y con Pablo, y me decían lo mismo, dice, ¿para qué? Si ya estás creciendo. Digo, pues tienes toda la razón del mundo. ¿Ya nos has dicho algo, algún mensaje más sobre cuáles son los proyectos de Anda Conmigo, en qué estamos ahora, qué vais a hacer? Nos metemos en la parte de, obviamente, todo lo que es la parte de internacionalización, seguimos creciendo en más sitios, el hub que estamos montando en República, de forma que centralicemos todo en un único lugar. Pero eso es una parte. Yo necesito que todo el mundo tenga conocimiento terapéutico de las cosas. Tanto el padre cuando tiene una duda y una necesidad, como el terapeuta que está dando su servicio, sea o no Anda Conmigo. Eso me da igual. Lo que busco es ese servicio. Para eso nos vamos a basar mucho en toda la línea nueva formativa que estamos montando. ¿Eso qué va a permitir? 2 cosas. Primero, centralizar en un único lugar
las formaciones que tengamos que hacer presenciales y luego jugar desde un modo online con la parte de inteligencia artificial. Fíjate, actualmente estamos acostumbrados a utilizar el learning, los típicos de learning, que vamos programa a programa, capítulo a capítulo. Eso no tiene sentido ya con inteligencia artificial. Si tú tienes un conocimiento más específico, vamos a ir a los sitios dentro de nuestro programa que más nos interesan. Y luego capacítalo en nuestros centros. Ya tenemos suficiente base como para sacar de esa formación nuestros equipos de prácticas, que posiblemente a lo mejor luego quieran ser franquiciados. Porque además el mejor franquiciado es el que tenemos. La parte rural. Tenemos que trabajar en la parte rural. Para mí eso es importantísimo. Tenemos que llegar a cualquier sitio dentro de España. Tenga menos de 25.000 habitantes, tenga menos de 10.000. ¿Por qué? Porque ahí hay niños. Y hay niños que lo necesitan. Y tenemos que estar. Todo eso dentro de un ecosistema donde la tecnología esté dando ese valor. Securizados con todo lo que es la parte de protección de datos, etcétera, porque tenemos que tener también cuidado con esa parte tecnológica. Pero conseguiremos optimizar tiempos y además de la información. Si nosotros somos capaces de hacer eso, se abren más puertas de negocio. Porque cuando hay formaciones, hay sitios donde dormir. Cuando hay sitios de dormir, tienes que hacer otras cosas. Sitios de comer, sitios... Aquí tenemos a nuestros queridos de Marc Aldani, que de un negocio de formación empezaron haciendo otras cosas como alojamientos, etcétera. Bien. Pero fíjate, Javier, lo del emprender con propósito, lo claro que queda en ti, que te pregunto cuáles son los planes de futuro y la mayoría de los franquiciadores nos dicen, oye, pues tengo 100 unidades, quiero tener 150 unidades antes del día 30 de noviembre del año que viene. Y tú estás hablando de todo el servicio que se va a dar, qué público va a tener vuestro apoyo, vuestro servicio, cómo vais a conseguir, bueno, pues con ese hub en República Dominicana dar una conexión justo hasta por cuestiones horarias, ya he escuchado que planteas puede hacerse mejor, es decir, ser más eficiente y dar más, ¿no? Eso es, porque el resto viene solo. El resto viene solo. No necesito hacer una... si eso se da... Si consigo esa trascendencia, esto va a venir solo. Por eso digo que puedo decir 2033, 500, o serán 400 o serán 1000. Bueno, hablando de trascendencia, imagino que habrás plantado un árbol porque hijos has tenido y has publicado tu primer libro, que además está siendo todo un éxito de venta, según me han comentado, con lo cual enhorabuena también por eso, ¿no? ¿Por qué has escrito un libro? ¿Cuál era el objetivo? Dos objetivos. Primero, contar una historia que, entre comillas, a mí también me necesitaba compartirla. Porque es una historia dura, pero a la vez bonita. Todo el mundo vivimos situaciones muy complicadas. Algunas más complicadas que la mía, otras menos complicadas, pero son complicadas. Y hay mucha gente que se nos queda por el camino. De las situaciones se sale. Y aquí yo lo que he intentado poner es mi granito de arena para decir, esto ha ocurrido, no es una situación fácil, pero de esto he conseguido algo muy grande. Y dos, yo te voy a contar mi historia de lo que yo he vivido, que será mejor o peor. No pretendo meter ahí ni ser el intelecto de la empresa, ni muchísimo menos. Lo único que pretendo hacer es cómo, con mis conocimientos, y con mis pocos conocimientos o muchos conocimientos, aquí cada uno decidirá la parte que le corresponda, se puede hacer algo y se puede hacer algo grande. Pero insisto, ahí siempre diré que las bases son propósito, esfuerzo, porque aquí, como decía nuestro querido More, nadie se hace rico sin currar como un cabrón, y eso es así. Y sobre todo, es que no tiene que darte miedo a nada. ¿Qué más da? Que las cosas se modifican por el camino. Que cuando haces algo de cero, nuevo, todo el mundo sabe que estás haciendo algo de cero nuevo. Que las cosas se van modificando y se van alterando. Lo que necesitas es que la gente que está contigo esté comprometida y tire contigo adelante. Porque además es mucho más divertido, ¿no, Javier? Hacer algo que no se ha inventado y tal, y dices, ¿esto cómo lo hacemos? ¿No? Yo tengo un problema, bueno, no sé el problema, o una característica, ¿no? Yo soy de principios, de finales y de riesgos. A mí no me gustan los medios. Por eso los equipos no quieren que me vaya de vacaciones. Porque cuando me voy de vacaciones vengo con más ideas.
Entonces es una cosa de las que sufren. Dicen, no, no, no te vayas, por Dios, no te vayas. O cuando vengas un fin de semana largo, tampoco. Es buena idea. He tenido que prometerles que hasta el 2026 no les digo más cosas. Y ya estoy lanzando para que se pongan nerviosos. O sea, que tienes que trabajar los fines de semana, ¿no? Está claro. Bueno, has comentado que bueno, expones tu manera de ver la empresa en el libro, tu propia experiencia personal, y también doy fe de que das muchos consejos de la pura experiencia que has tenido sobre bueno, pues el proyecto que ha alcanzado este nivel tan espectacular en estos primeros 10 años de vida. Te he hecho muchas preguntas, que las he contado, creo que eran 20, y hemos cumplido un tiempo que nos habíamos marcado, pero ¿quieres mandar algún mensaje de resumen? Algo? Yo, quien quiera leer el libro, van a encontrar cosas sobre lo que yo pienso, por ejemplo, de los socios. Cuándo son necesarios y cuándo no son necesarios. Del mundo de inversión, cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Y de los pilares que van a hacer que tu negocio siga adelante. Cuando empezamos una empresa y estamos solos, literalmente, que no arrancamos con un socio, digo, tienes una familia fuerte detrás que te empieza a impulsar o no sabes dónde llegar. Ahí en el libro lo comento, la gente que verdaderamente ha estado conmigo, acompañándome de una forma u otra, viviendo todas esas circunstancias. Y son, no son muchas, son contaditos, porque al final los buenos amigos y la gente que te quiere es muy contada. Bueno, pues Javier, lo dicho, un placer hablar contigo de nuevo, hacerlo en este momento tan feliz para vuestra organización de 10º aniversario, un momento también para ti, entiendo por la respuesta que está teniendo el libro. Y bueno, la verdad es que mi sensación, ya hace tiempo que te conozco, mi sensación es que con el tiempo dicen que los emprendedores, las personas en general pierden fuerza. Yo observo en ti lo contrario, te veo con más fuerza que nunca, con más ganas y sobre todo con más foco de, bueno, pues de dar solución a personas que lo necesitan. Así es que enhorabuena también y sobre todo por eso. Muchísimas gracias.